Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de vosotros en este precioso día. Estoy aquí para entregar lo que el Padre ha puesto en mi mano para el día de hoy. Espero que cada persona reciba conforme le haya pedido a Dios. En este día, el Padre escogió como tema Séme fiel. El título: tus logros son mis logros. El propósito: recordarte en el día de hoy que yo amo a los que me aman y me tienen lo que temprano me buscan. Sigue haciendo mi voluntad y muy pronto verá mi gloria. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdese que estamos trabajando el libro de Éxodo. Y hoy vamos a dar en el capítulo 4, del verso 18 al verso 25. Y dice Dios que Moisés regresa a Egipto. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me deje ir a volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Yo me voy a detener aquí porque Dios le habla hoy a muchas personas que han puesto los ojos en la esposa y en los hijos. Aquí Moisés ni siquiera le dijo a Jetro: ocúpate, porque Moisés se llevó a su esposa y a sus hijos con él. Oiga bien, Jetro lo despide, pero mire lo que pasa ahora más adelante. El Señor le dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, le montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor le dijo a Moisés: cuando vuelva a Egipto, mira que haga delante de Faraón toda la maravilla que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Entonces dirá Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te ha negado a dejarlo ir. Y he aquí que mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada, el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Hermano, hágale un exégesis profundo a ese texto bíblico. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Porque allí hubo un encuentro con Moisés y con Dios. Porque Moisés tenía que ir a hacer el mandato de Dios, pero llevaba con él un hijo a quien todavía no había circuncidado.
Hermano, Dios no tiene vaca sagrada ni niño bonito. A Dios no le importa. Usted y yo lo que somos es administradores de lo de Dios. Pero al que Dios llama, al que Dios unge, al que Dios escoge, tiene que ser santo porque Dios es santo. Y tiene que aplicarse las reglas. Primero él en su casa para luego poder ser luz en medio de la tiniebla. Por eso aquí sucedió lo que sucedió y Séfora decidió volver para atrás con los hijos. Pero aquí se dio un caso que pocas personas lo predican. Moisés no dijo, yo me voy a devolver porque Séfora se devolvió. No, Moisés entendió que tenía que seguir adelante, que se devuelva Séfora. Pero yo sigo el camino que Dios me trazó. Pero aquí hay grandes ministerios que están detenidos porque los hombres han puesto los ojos en su esposa o en su esposo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y Dios le dejó. Ella había dicho, entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con la cual lo enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón. Dentro de pocos días estoy trabajando lo que significa un enviado y lo que recibe un enviado de parte de Dios. Cuando Dios envía a una persona, a un Moisés, a un Aarón, a un Josué, a un Samuel, al que sea, le da instrucciones. Hasta que Dios no le da instrucciones a usted, tenga cuidado de moverse por el dedo de un hombre. Si Dios no lo ha ungido a usted con el Espíritu Santo y fuego, tenga cuidado, tenga cuidado. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló toda la palabra que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces la señal en presencia del pueblo. Y el pueblo creyó al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción. Y se postraron y le adoraron. Vamos a venir ahora a Éxodo 24. Y veremos aquí del 9 al 18 lo que sucedió. Y subió Moisés con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de su pie había como un embaldosado de zafiro, también claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Presta atención. Los que iban aquí con Moisés y Aarón también vieron a Dios. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré la tabla de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ello. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió con 6 días. Y el 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel,
La apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermano, cuando Dios escoge a un hombre y lo envía, la gloria de Dios reposa sobre esa persona. En Ezequiel 1:28. Dice: como el aspecto del arco iris que aparece en la nube en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando la vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Preste atención que esa misma gloria que había allí con Moisés en el monte Sinaí, también la hubo aquí con Ezequiel. Porque toda aquella persona que Dios envía, su gloria lo cubre de la misma manera que sucedió con Moisés y con Ezequiel. Pero ¿qué es lo que sucede? Que allí en Juan, como dice aquí atrás, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí atrás. Juan 17:23 dice que Dios anda buscando la perfecta unidad de su pueblo. Dios quiere un pueblo unido. Y Dios quiere derramar su gloria. Pero ¿qué sucede? Que Jesucristo dijo en el verso 22, la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos. Usted sabe a dónde estriba el gran problema que hay con los llamados y los escogidos de Dios. Que multitudes de ellos le han querido robar la gloria a Dios. Y la gloria de Dios no se roba. Dios pone su gloria sobre el ungido, porque una persona ungida es una persona que porta la gloria de Dios. Ahora tenga cuidado lo que usted hace con esa gloria de Dios. Tenga mucho cuidado lo que usted está haciendo con esa gloria de Dios. Porque si un gerente de banco representa a esa empresa y usted sabe lo que le pasa a ese gerente de banco, tiene que dar cuenta de todo. Yo tengo una hija que tiene un alto cargo como gerente en un banco, una hija literal. Y hubo uno que cometió un error y engañaba a la gente. Pero aunque esa persona fue despedida y tirada a la calle, quien tuvo que pagar la deuda de todo lo que se perdió fue mi hija. ¿Usted está oyendo? Usted y yo tenemos que pagar un precio por esa persona que Dios ha puesto por debajo de nosotros, porque era derramado su gloria en nosotros para que nosotros hagamos un buen trabajo. Por eso yo le hablaba a una hija espiritual que se ha revelado en contra de mi persona. Y ella cree que es en contra mía que se ha virado. Es en contra del dueño de ella.
Que no se cuide de América, ni le corra a América, que le tenga miedo al Dios de América. Porque esta que está aquí sí que no le roba la gloria a Dios. No ando buscando gloria que hombre me dé. No. Que me hagan como le hicieron a Jeremías, a Ezequiel, que me metan en el pozo. Que hagan lo que quieran. Pero que la gloria de Dios sea exhibida a través de esta vasija. Cuidado con usted robarle la gloria a Dios. Vamos a venir a Hebreo. 1 al 3. Oiga lo que dice. Dios habla hoy por su Hijo, su palabra final al hombre. Así comienza el libro de Hebreo. Y hoy Dios me trae aquí hasta el verso 3 del 1 y dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, tengamos cuidado. Muchas personas dicen que no creen en los profetas. Y otros tropiezan con la palabra en Mateo cuando dice que los profetas fueron hasta Juan. Sí, los profetas fueron hasta Juan porque desde que Jesucristo vino y ocupó el lugar que le corresponde, porque ese es el que habla ya del segundo Adán, desde que vino Jesucristo, todo cambió. Porque el profeta que le habla hoy a todo el mundo, por la boca de usted y por la boca mía, es Jesucristo. Y el mismo que hablaba por la boca de Jeremías, por la boca de Ezequiel, por la boca de todos aquellos profetas, era Jesucristo. Por eso Felipe y Natanael le llamaron a él, tú eres aquel de quien hablaban los profetas. Y cuando dice ya, después en Mateo ya no habrán más profetas. Juan fue el último que vino a profetizar lo que venía Jesucristo, porque Jesucristo vino a ocupar su lugar como rey, como dueño. Pero no es que los profetas y la profecía se acabaron, hermano, no tropiece con la palabra. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Lo dice la Biblia, no América. Hermano, tómese la pastilla que está en Primera de Juan 2:20 y 27 y ya suelte la tanta enseñanza falsa, doctrina de mentira inventada por hombres. Por favor, Jesucristo fue el maestro, es el maestro y sigue siendo el maestro. Pero dice Isaías 30:21, los maestros no te serán quitados. ¿Por qué? Porque el maestro Jesucristo sigue poniendo boca en la tierra que él usa como maestro. Ahora depende de usted, si usted quiere seguir a ese Dios,
Hay una persona que yo le dije algo y me dio una respuesta que me dejó en el limbo, como dicen, porque me dijo: América, cuando yo te pongo a ti, te sigo a ti, no es siguiendo a Dios porque yo tengo a Dios. Yo te sigo a ti, digo yo, bueno, pues esta está torcida, porque yo no sigo hombre. Cuando Dios me dijo que siguiera a Yesenia Ten, porque en ella Él puso a una Moisés, yo estoy siguiendo la instrucción que Dios me dio. Yo estoy siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios, no a Yesenia. Pero cuando Yesenia suelta una burrundanga por la boca del 50% que hay en ella de la carne, yo lo sé porque el Espíritu de Dios que vive en mí, sé cuando la persona está hablando de parte de Dios y cuando está hablando en la carne. Vamos a ser más serios. Dele a Dios lo de Dios y al César lo que es del César. No se crea que porque usted es un predicador o un hombre de Dios, todo lo que usted sabe, ya usted y que, por favor. Cuando a mí me preguntan a mí quién soy yo, le digo, ¿sabe quién soy yo? La burra de Balaam. La burra de Balaam, porque lo peor que había en el mundo es este vaso. Y a Dios le plació ungirlo con su Espíritu Santo para él usarlo. Y me lo dijo en plena cara en Deuteronomio 7 y se lo he dicho en otro audio. No recibo gloria ni a... Usted nunca me va a oír a mí diciendo dele un aplauso a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia a mí no me enseña que a Dios hay que darle aplauso. A mí lo que me enseña la Biblia es que yo debo de humillar mi carne todos los días para poder portar la gloria de Dios. Ay, si se humillara a mi pueblo. Y le voy a regalar ahora algo que Dios me dio para este mensaje de hoy que está en Isaías 58. Vengamos ahora para que se goce. Isaías 58, 7, 8 y 9. Oiga lo que dice. No es para que parta tu pan con el hambriento. Oiga. Cuando Dios unge a una persona y se muda en él, oiga, ¿qué es lo que Dios quiere? Que ese ungido haga, que haga, oiga, escuche. No es que parta tu pan con el hambriento, que reciba en tu casa a los pobres sin hogar. Alabe, alabe. Yo conozco un pastor que me dijo, América, bote a esa gente de su casa. Usted irritó a su marido por meter gente en su casa porque no consultó a Dios para hablarme de esa manera. Tenga cuidado cuando un pastor le habla, si le está hablando Dios por la boca del pastor o le está hablando el pastor en la carne. Barbarazo. Barbarazo. Para que cuando vea el desnudo lo cubra. Yo le doy ropa a la gente porque Dios la pone en mi mano para que la regale. Pero ay, hermano, lo que viví últimamente con una persona que le dije, tengo ropa para ti. Y si le cuento, mi hermano, ay. Tal vez la persona cree que Dios no le va a pasar la factura. Verá que se la va a pasar. Para que cuando vea el desnudo lo cubra y no te esconda de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia. ¿Está siendo justo usted? ¿Está siendo justo usted? Pues tenga cuidado, que muchas de las cosas que usted está pasando es porque en su casa no hay justicia. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Y mire lo que sucede cuando usted haga eso. Oiga aquí el verso 9.
entonces tú invocarás el nombre del Señor y Él te responderá. ¿Por qué hay tanta gente hoy que Dios no le responde? Vamos, aquí Dios le está dando la respuesta hoy. Clamará a Él y Él te dirá, heme aquí. Hermano, revise su closet. Revise y confronte lo que usted está viviendo con la palabra. Y haga lo que hizo Julio César Santana. Y dígale, no probaré ni un bocado hasta que tú arregle esta relación entre tú y yo. Porque si tú no arreglas esta relación entre padre y hijo, entre esposa y esposo, estoy hablando del mundo espiritual, no literal. Nosotros somos la esposa de Jesucristo. Y no es verdad que un esposo como Jesucristo va a tratar a su esposa de que no le habla. Pero cuando usted me dice a mí que Dios no le habla, entonces hay un problema feo aquí. Hay un divorcio. Vamos a ser más serios, hermano. Vamos a terminar este mensaje. En Lucas 2, 9 al 14. Oiga lo que dice aquí. Los pastores y los ángeles. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se le apareció y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo buena nueva de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Para quién, dijo Dios? Para todo el pueblo. ¿Y por qué ahora no está el gozo en todo el pueblo? Vamos, hágase la pregunta. ¿Por qué el gozo se fue de usted? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que se llama Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Usted sabe a quién le hablaba el ángel? A los pastores en aquel tiempo. ¿Qué clase de pastores? ¿Pastores de ovejas? Pregúntele a Dios. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían uno a los otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Alabe. Usted está mirando de qué manera es que Dios se habla, cómo Él se mueve. Él envía a sus ángeles. ¿Usted se cree que el cielo y la tierra están divididos? Estamos conectados, cielo y tierra. Cielo y tierra somos un solo cuerpo. Ahora, cuando usted le falla a Dios y usted irrita el corazón de Dios, Dios se aparta de usted. Acuérdese que en este mensaje pasado le hablamos de los Jonás.
Tenga cuidado. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca del niño. Y todo lo que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ella en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Hermano, antes de Dios depositarlo a usted en el vientre de su madre, ya Dios le ha escogido un nombre, pero también le ha escogido la misión a la que usted y yo vinimos a la tierra. Hermano, tengamos mucho cuidado. Y yo siempre le preguntaré a la persona, ¿sabe usted en qué parte de la Biblia está su llamado? Preocúpese por saberlo. El mío está en Isaías capítulo 49 y todo lo que porta Isaías capítulo 49 se ha cumplido en este vaso. Dice Dios, en la palma de la mano te tengo tatuada o esculpida. Pero hay una promesa para mis hijos ahí que yo dije, esta promesa no me la arrebata el enemigo. Usted tiene que pelear por sus hijos. Vaya y le hace Isaías 49 para que vea todo lo que Dios le tiene a América. Entonces pregúntele a usted a Dios, ¿y el llamado mío a dónde está? ¿Qué es lo que hay para mí? Vamos, la Biblia está ahí, dígale, ¿a dónde está el llamado mío? ¿Quién soy yo? ¿Un Ezequiel? ¿Un Jeremías? ¿Un Isaías? ¿Un Osea? ¿Un Daniel? Porque si usted no lo sabe, toda esa gente siguen hoy moviéndose aquí en la tierra. ¿Sabe usted que ellos están descansando y cherchando allá? Cuando Dios dice, yo puse en tu vientre a un Elías, yo puse en tu vientre a un Juan Bautista, yo puse en tu vientre a ese Juan que Dios te puso en el vientre. Alabe, alabe. Ay, ay, hermano, tengamos cuidado. Un abrazo de papá, le amo mucho. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.